la startup que sabe sortear estos malos momentos puede encontrar una razón para crecer, porque el emprendedor tampoco se sienta a esperar a ver qué va a pasar con Trump, a menos que tenga como directo relación con esas tarifas y cosas así. El emprendedor le sigue poniendo nomás, pues. Federico Iriberri. ¿Iriberri o Iriberri? Porque tiene una. Iriberri, sí. Muy difícil Iriberri. de pronunciar, sí. Sí, Iriberri. CEO de Brota, bienvenido Federico. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Fresquito de Made in Conce, cuando estamos Sí, grabando pues. esto. ¿Cómo estuvo? Yo no pude ir, pero caché que mucha gente fue, así que nada, quería escuchar de ti alguna experiencia. Estuvo muy, muy bueno. Es la cuarta versión de este festival donde yo soy parte como del directorio. En realidad hay el equipo como operativo, el que lo organiza y todo. Yo soy parte del directorio. Estuvo muy bueno. Llegamos a más de 10.000 personas que visitaron el festival este año. Y con eso mostramos un poco que se ha ido consolidando este festival para mostrar la potencia de los ecosistemas de las distintas regiones. ¿Eh? Es un festival bien concentrado en darle visibilidad a las regiones y mostrar que hay cosas choras pasando, que se pueden hacer cosas interesantes. Eh, este año invitamos ampliamos un poco el círculo de invitaciones, entonces ya no solamente son founders de emprendimiento de startups, sino que lo ampliamos a colegios, a adulto mayor, trajimos speakers un poco también en el, no sé, en temas de como los influencers, etcétera. Así que estuvo bien, bueno, muy, muy interesante, muy contento con la cuarta versión de este año. Qué bacán. Encuentro que está súper choro que se estén haciendo este tipo de cosas en región. Yo soy de Quillota originalmente y ahí no se hace absolutamente nada, como en esa zona. No, Más allá de que igual es una ciudad, provincia grande dentro de todo, sí, po. pero no se hace absolutamente nada relacionado a emprendimiento. Eh, Ahí te quería preguntar un poquito qué es lo que más te gustó de esta versión del evento y qué es lo que encuentras que todavía tienen para ir mejorando, porque si bien es cierto, cada vez más grande, Mm. pero me imagino que todavía hay algunas cosas que se pueden mejorar, ¿o no? Sí, sí, sí. A ver, me gustó mucho que creo que logramos armar no sé cómo llamarle, como un contenido que permitía que transversalmente estuviera entretenido y motivado con los distintos speakers y como que eso asegurara un flujo de gente. El año pasado era fome porque había veces que habían panelistas y no había mucha gente en el teatro, entonces, Mm, eh, porque había muchas cosas pasando afuera al mismo tiempo. Este año como que canalizamos gran parte del esfuerzo a tener una buena parrilla, por llamarlo de alguna forma, en el escenario principal del teatro. eh, Todavía que nos quedan cosas por mejorar. Hay contenidos que de repente quedan medio en el aire, como sin mucho contexto, ¿no? Venimos de probar el año anterior, lo habíamos hecho como por días temáticos. Y claro, el día de startups quizás estaba más lleno por el origen como de los claro. organizadores del festival. Este año fuimos haciendo una mezcla. Creo que hemos ido aprendiendo, pero falta todavía algunas cosas por ajustar. Me encantaría el próximo año que se motiven más speakers internacionales. Entonces tuvimos, por ejemplo, ahora una entrevista en vivo con uno de los ex fundadores de Starbucks. Eh, Ya. pero Sí, claro, sí, es caché. distinto escucharlo en una entrevista online que tenerlo ahí Sí, presencial. claro. Así que eso, eso. Bacán. Bacán. Mm. Oye, y hablando también de otras regiones, ¿crees que da como para que otras zonas puedan hacer algo similar, quizás no tan masivo, pero que esté igual de entretenido? ¿O crees que por la naturaleza de Concepción, que igual no es Santiago, pero tiene un Claro, tamaño no sí, menos? porque es la segunda región más grande. Mm, Mira, sí, y de hecho, no bajo el paraguas del Made in Conce, pero Emilio, quien levantó el Made in Conce, lo inventó en su cabeza, etcétera, ha estado ayudando a las otras regiones a que repliquen un poco el propósito del evento, quizás en una jornada de un día, quizás no mm, da, efectivamente, como decís tú, en otra región para hacerlo 3 días, pero sí que de repente cada ecosistema busque mostrarse, ¿cachai? No solamente local, o sea, en su propia ubicación geográfica, sino que hacia afuera.
y hemos estado ayudando un poco a esas regiones, las estamos invitando. Entonces, por ejemplo, este año tuvimos visitas desde Arica a Punta Arenas, entonces venía la gente de Arica, vino gente de Viña, de Santiago, vino gente de Chillán, vino gente o de Ñuble en realidad, vino gente de Puerto Montt, ¿ya? Eh, y creo que ellos vienen un poco también a ver esto, a escuchar speakers. Mucho de lo que hacemos después es cruzamos agenda. Entonces le decimos, oye, sabéis que me encantó lo que hizo el Nico Orellana. Y entonces esos ecosistemas después se lo llevan lo Claro. invitan a su región y todo el cuento. Entonces, creo que es como juntamos estos 3 días y con eso ellos pueden absorber contenido y ver qué talleres son interesantes y pueden replicar eso después. Lo que sí creo que es una oportunidad es que yo creo que en una era más digital del trabajo, sobre todo después de la pandemia, como que hay un poder en agarrar a esos jóvenes que ya no sienten que se tienen que ir de su región para encontrar trabajo Mm, y darles la posibilidad de surgir en su propio contexto, ¿cachai? claro. Yo estuve hace 2 semanas en Chillán y me encanta porque hay como un grupo de emprendedores que se quisieron quedar en su región y están tratando de empujar ahí. Yo les dije, júntense rápido con las universidades, sobre todo el mundo más técnico, etcétera, para que le digan a esos cabros que de repente saben programar, como, oye, no tenéis que irte a Santiago a buscar pega, podéis emprender desde acá, si mientras tengáis una buena conexión a internet y seáis movido, no necesitáis estar físicamente en Santiago. Así Sí. que creo que hay una oportunidad interesante. Creo que hay que fortalecer como que un ecosistema como tal tiene hartos integrantes, así como igual en la naturaleza tenéis como la pirámide y entonces hay distintos como eslabones en esa pirámide alimenticia. Un poco hay que tener eso y desarrollar eso en los ecosistemas y falta, ponte tú, mucho de inversión privada en las regiones. Cosa que de verdad el emprendedor que empiece a irle bien no se tenga que ir a Santiago a buscar inversionistas, sino que pueda hacerlo desde la región o que los mismos empresarios de las regiones se activen en este tema, po, como, Claro. ¿cachai? Así que no, súper interesante. Yo creo que hay harto potencial en las regiones. Sí. No, de hecho, uno de los capítulos que también ¿Mm? fue una conversa súper entretenida fue con unos chicos que le está yendo re bien, que son de Antofagasta. Yo los conocí porque fui a hacer una charla a la Universidad de Católica del Norte, si no me equivoco. ¿Ya? Y nada, pues los conocí, están haciendo algo súper choro y vinieron y contaron su historia también. Y cómo desde Antofagasta están haciendo, le está yendo re bien. Y ahí también hay un ecosistema que está súper choro y Mm. acompañado como también de privado y todo. Pero también Antofagasta tiene sus particularidades que hace que sea un poquito más fácil que inviertan privado en el ecosistema, po. Y Sí, también sí. hablando de gente como que no se quiere ir de... Justo nosotros el mes pasado contratamos a un chico que es un desarrollador que es muy bueno y ¿Mm? lo conocimos porque era amigo de un compañero de la universidad de otro chico que teníamos o que tenemos. Y él está en Puerto Montt po, y no se quería ir de Puerto Montt y estaba buscando pega y bueno, ojalá presencial en Puerto Montt, pero le costaba Ah, mucho, no podía. Así que ah. nosotros dijimos, Sí, dale pues online. yo ponte tú, acá en Conce hay una startup bien chora que se llama Secure Quantum, que hace seguridad cuántica para el mundo, sobre todo de los bancos, bueno, etcétera, cualquier cosa que necesite en realidad traspasar información de manera segura. ¿Mm? Y, y coincidentemente mi socio, José Antonio, vivía en Coyhaique. Y empezó como él a tratar de mover esto en Coyhaique, que si hablamos de Antofagasta, de Concepción, hay algo, bueno, en Coyhaique no hay nada comparado con el resto de las regiones. Bueno, resulta que uno de los programadores de Secure Quantum vive en Coyhaique. ¿Cachai? Bueno, Entonces yo creo que talento hay en todas partes. eh, y como dije, después de un poco de la pandemia, yo he hecho que yo esté en Concepción es producto de eso, de que la pandemia nos mostró que se puede trabajar online y mi señora me dijo, oye, vámonos a Conce. Y dije, bacán, porque ayuda un poco como a este mensaje que veníamos predicando en Brota de descentralizar un poco la conversa. Así que no, sí, claro. talento hay en todas partes. Bueno, hay que darle la posibilidad nomás de mostrarse al mundo, ¿cachai? Mm, sí. Oye, y bien cortito igual, ¿cómo llegaste a ser parte del directorio, de ser director de Made in Conce? Porque decías que la idea no fue tuya, No, pero sí. ¿mm? ¿Cómo fue? Cuando conté que me venía a Concepción, que lo conté así como en LinkedIn, el Emilio me escribió al tiro y ya nos habíamos conocido, él había trabajado en una incubadora acá en Concepción
Y cuando vio mi posteo me dijo como, Fe, hoy estoy armando un directorio, tengo este evento, me gustaría que nos juntemos para contarte un poco más. Y ahí me contó un poquito del Made in Conce, le dije, oye, feliz, si puedo aportar en algo, encantado de hacerlo. Y, y me sumé a un equipo bien choro. Está la Rocío Fonseca, que es ex Corfo, ¿ya? Que está echando a andar una consultora de Corporate Venture Capital. Está la tesis del Sante, que es ex emprendedora, ex founder, que está armando esa consultora con la Rocío. Hay un abogado que se llama José Miguel Flores de acá de Concepción, que tiene un estudio como especializado en, diría, emprendimiento y startups. Está David Fernández, que es ex Startup Chile. Entonces hay un grupo de gente bien chora, Mm. el Nico Silich, que estuvo en Transmac, etcétera. Y hay un grupo bien choro de gente que en el fondo acompañamos a Emilio, que muchas veces somos más bien como un bonito directorio de contactos. Entonces Emilio dice, oye, necesito un speaker que hable tal cosa. Ah, mira, yo tengo un amigo que es... Y uno puede ayudarlo en eso. Después yo de producción de festivales no tengo idea, o sea, cómo se pone la técnica de las luces y el audio. Claro. Eso es más trabajo de Emilio junto a la productora. Y nos toca un poco como darle eso, directrices y un poco también empujarlo a que tenga hambre. Porque al principio partió como una cosa muy local y lo hemos ido empujando a que, de hecho, por ahí adelantó que hemos estado pensando en el Made in Latam, pensando en quizás que efectivamente el Made in Conce vaya por distintas ciudades que no sean las capitales de cada país, como mostrando a Bueno, Latinoamérica es el potencial de esas regiones, ¿cachai? Así qué que, chévere. Bacán. sí, Oye, pasando un poquito a Brota. sí. eh, Brota, ¿había algo antes de Brota en términos de crowdfunding en Chile al menos? ¿O fue la primera? Sí, bueno, de crowdfunding en su esencia pura, sí, pues estaba, por ejemplo, antes Cumplo, de hecho fue como el precursor del Mm, crowdfunding en Chile y te diría incluso en Latinoamérica, que partió haciendo crowdlending o préstamos claro. vía crowd. Eh, Lamentablemente, como se metió en el negocio de los bancos, le cayó el banco a través de la CMF encima y tuvieron que empezar a hacer solo crowd factoring, ¿ya? Que es un espacio menos regulado y donde no tenéis que tener licencia de banco. ¿Ya? Mm, Y perdió un poco, te diría, como la parte más crowd. Eh, y, y agarró vuelo, te diría rápido, la parte deuda factoring porque es un activo, ¿ya? O una forma de ahorrar o de invertir que es más conocida por una mayor cantidad de personas. mm, Yo diría que el poco andar de Cumplo, un año y medio después, nace Brota, ¿ya? Lo parte mi socio José Antonio. Él venía de emprender y de tener dificultades para levantar capital. Y dijo como, oye, si a mí me cuesta que soy ingeniero de la Católica y que tengo tuve un montón de privilegios, ¿qué pasa con el otro 99% de las personas que quieren emprender y no tuvo un poco la misma suerte que yo? Y por ahí en alguna conversa de José Antonio con alguien más le cuentan de Kickstarter. Que esto sí que mm. Kickstarter ya debe tener, no sé, 20 años en Estados Unidos, que hace crowd pero de recompensa. O sea, tú ponías un poco de plata y recibís, es como una preventa de los productos Claro. o servicios, etcétera. Eh, y ahí parte un poco Brota, te diría, como en la cabeza de José Antonio, mediados 2012, principios de 2013, y ya en marcha, mayo del 2013 sale a la luz y sale a la plataforma con los primeros proyectos a financiarse y todo. Bacán. Oye, bueno, estuve viendo tú psicopateándote un poco, porque tú ¿Ya? partiste como COO, según lo que vi. O no sé si partiste como Sí, COO, pero estuviste al menos. Y o sea, quería cachar cómo llegó esa, cómo nació esa transición a CEO sí, después. bueno. Sí, pues yo me sumo en ese camino desde que se creó hasta que me sumo yo, que yo me sumé a principios del 2014, ¿ya? Mm, Justo Brota se había financiado a través de Brota y José Antonio en el fondo veía que tenía la capacidad técnica y tenía como un buen modelo de negocio, una buena visión, pero que le faltaba un poco la patita como comercial, ¿ya? Y operativa. Entonces, yo al otro lado venía del ecosistema, entonces había trabajado en una incubadora, en la Corfo, en un fondo de Venture Capital, como que estaba muy conectado a la industria, que le venía mm, muy bien a Brota como para que ese onboarding dentro de la industria fuera más rápido. Y al principio sí, entré, diría como
gerente de operaciones es mucho decir, porque hacía como varias cosas al mismo tiempo, pero era como el cargo más representativo, que era encargarme de buscar y acompañar startups en el proceso de financiamiento. Entonces Ya. significaba buscarlas, contarles de brota, filtrarlas al otro lado, que es un proceso bien exhaustivo que hacemos acá, que es como entender si esa startup cumple con una serie de requisitos, si nos parece interesante eh, como la tesis de cómo va a acelerar con capital, y después acompañarlos en el proceso mismo de levantar capital. Así que por ahí conectan las dos historias, como te digo, desde hace unos 10 años, y hace unos 4 tomamos un poco la decisión de que José Antonio subiese a la dirección ejecutiva, un poco como para pensar en los nuevos proyectos de Brota, y que yo me hiciera cargo un poco más del día a día completo. Ya Mm. con 7 años en operaciones, en realidad me manejaba el derecho y el derecho, o sea, el revés y el derecho en el contexto de Brota como hasta ese minuto. Claro. Y hacía un buen fit, ¿cachai? Eso que José Antonio puede ser como salirse dentro del bosque a mirarlo desde afuera y ver qué más podíamos hacer, y yo encargarme del día a día como de Brota, ¿cachai? Bueno, Y ahí asumí como gerente general. bueno. Oye, Mm. estaba hablando también que tienen estos filtros. No sé si son muy internos o no, o ¿No? son, o están públicos. ¿Cuáles son Sí, los más sí. importantes al menos? Bueno, mira, tenemos un proceso que tiene tres filtros importantes. Ya, el primero es un checklist como de requisitos, llamémosle, como que haya un equipo fundador que esté 100% dedicado y en control de la compañía. Que dentro de ese equipo emprendedor más el equipo de la empresa hayan los distintos como conocimientos y experiencia que son necesarios para este negocio. Que haya innovación, que haya impacto positivo, que haya un mercado interesante en su tamaño. Y te diría que el último punto en ese checklist es que haya al menos una aproximación de una tesis de aceleración, que es por qué con capital el auto va a poder andar más rápido. Y aquí yo Ya. siempre uso un buen ejemplo, que es: el auto no anda más rápido porque le echáis más benzina, sino que porque le haces mejoras al auto. Y nos interesa entender mucho entonces qué mejoras le van a hacer los founders a esa startup para que pueda andar más rápido. ¿Ya? Ese es Ya. el primer filtro. El segundo filtro es un mini due diligence. Entonces le encargamos a una entidad externa que valoriza las startups para tener un segundo punto en el espacio. Entonces está lo que los emprendedores quieren, así como yo quiero valer 5 millones de dólares, viene esta empresa y dice 4. Bueno, hay 2 puntos en el espacio y ya más o menos sabemos dónde debería estar la valorización de esa compañía y si es razonable avanzar hacia una ronda. A veces nos dan Mm. valores muy distintos y eventualmente hay una señal de que hay algo que está mal, como mal en la ecuación. Y la segunda patita de ese mini due diligence es la parte legal, es revisar que está todo medianamente en orden y que vamos a poder entonces invitar a los inversionistas dentro de esta casa donde se conforma la sociedad. Claro. ¿Ya? Y el tercer gran filtro, entonces está requisito, oportunidad de inversión, que es este due diligence, valorización ilegal. Y el tercer requisito, que es bien interesante, es que una vez que pasó por estos dos primeros requisitos y está como se configuró la ronda, entonces se va a buscar, por ejemplo, 100 millones por el 10% de la compañía. ¿Ya? Le pedimos a los founders de esa startup que sean capaces de juntar el primer 30% del capital que están Mm. buscando. Y ese es un filtro social y moral de los cercanos de la startup. Entonces siempre decimos, me broma medio en serio, pero si la mamá del emprendedor no pone 500 lucas, ahí quizá hay una señal que me están dando esos cercanos de que quizá esa persona no es tan honrada, honesta y trabajadora, o que no es tan buena vendiendo su pitch. Entonces yo digo, oye, si no es capaz de convencer a ese entorno más cercano, que ya deberían confiar en él o en ella como emprendedor o emprendedora, sea, ¿qué me queda a mí demostrárselo a personas que no necesariamente Claro. conocen ni a las startups ni a los emprendedores? Entonces, y ese tercer filtro, para que cachí, creemos que está tan bien estructurado que en los últimos 4 años hemos financiado 40 de las 42 startups que han pasado por los tres filtros de forma exitosa. ¿Cachai? Entonces está como bien armadito el proceso para que quienes cumplan con esa serie de requisitos puedan conseguir finalmente un financiamiento exitoso a través de la plataforma. Bacán. Y, o sea, si en el fondo no cumplen ese 30% no se publica nomás, ¿o no? Claro, Ya. porque esa búsqueda del primer 30% ocurre de manera oculta, Ya. ¿cachai? O privada, Pero en la llamémosle. plataforma.
En la plataforma, correcto. Ah, ya. Entonces la gente se tiene que registrar y tratar de y reflejar su inversión y todo el cuento, ¿ya? Y con eso, en parte, limitamos la exposición negativa, porque lo que no quiere una startup es salir a contar que está levantando capital y después contar que falló. Entonces, en Claro. realidad, queda circunscrito a esos cercanos a los cuales ese founder o invitó y si no se financió, pucha, él podrá darle la explicación a ese grupo de personas, pero es acotado. Mm, ¿Cachai? Y salimos online con ese primer 30%, lo que activa un poco como una visión más positiva. Imagínate que yo te presento a ti una startup y tú ya veis que 30 personas pusieron el 30%, tú decís, oye, qué choro, ¿qué vieron ellos? A ver, y enfrentáis la oportunidad de invertir de una manera positiva. Si yo te la claro. muestro en cero, como que tú decís, chuta, oye, a mí me parece tan interesante, Voy a pero ser el nadie le ha puesto primero. plata. Claro. Claro, pues, y te empezáis como a comer la cabeza en vez de como enfrentar positivamente lo que esta oportunidad, ¿cachai? Sí. Sí. Oye, y antes, no sé si pueden decir o no, me imagino que sí, pero ¿han tenido exits alguna de las que han Mm. levantado por Brota? Hemos tenido, diría, dos exit parciales y dos totales. O sea, dos Mm, en que el comprador compró toda la compañía y tuvimos que, y dos parciales que son oportunidades donde como que transitivamente o pudimos salir un pedacito o en realidad llegó el capital, pero no directo a la mano de los inversionistas. Entonces, el primero es Pago Fácil, que es una fintech que fue adquirida mm, por un banco chileno en un joint venture con una fintech gringa. Y ahí nuestros inversionistas multiplicaron 36 veces su capital en 3 años y medio, hicieron como 170% de rentabilidad anual. Eh, el otro fue Baby Tuto, donde los inversionistas hicieron como un 2 por en 2 años, un poquito menos. Entonces hicieron como un 40% de rentabilidad anual, ¿ya? Donde Baby Tuto fue adquirido por Walmart. mm. Y después los parciales fue Guayacán, que es una cervecera que fue adquirida por CCU, el control fue adquirido por CCU, pero el capital llegó a la matriz de la sociedad, que es donde estábamos los inversionistas, pero no se repartió el capital. Entonces, por eso hablamos como de exit parcial. Y el otro es Wild Food, donde en su última ronda, que fue a 250 veces la valorización de la ronda de Brota, eh, tuvimos un exit vía secundaria, pero por un pedacito nomás del capital total que teníamos, fue como un 7% en capital, y fue como a 160 veces la inversión de los inversionistas. Bueno, Sí, bueno. sí, así que, bueno. Y si de exit podemos contar algo, de fracasos también, así que también Eh, eh, feliz de hablar de eso. Bueno. eso mismo te iba a decir, porque muchas veces se Sí, habla también de lo bueno, pero claro, no se habla de los fracasos, que también es hasta quizás más valioso que seguro, de los seguro. éxitos, pues, así que, Sí, pues gran parte porque tuve todos los requisitos, esto de que al menos haya dos founders 100% dedicados, es porque una parte importante de los que han fracasado, pero también de los casos exitosos eran solo founders. Y ya, entonces empezamos a ver que efectivamente teníais más probabilidades de ser exitosos si teníais con quién compartir la carga. Entonces por eso exigimos dos founders, ¿cachai? ya. De fracasos hay harto, yo diría que en Brota pasa algo bien particular, como en el mundo del Venture Capital se habla de que la estadística es como 70-20-10, entonces 70% muere, 20% se zombifica, que es que como que en el fondo crece un poco, pero no es un gran Mm, retorno, y hay un 10% que genera rentabilidades como extraordinarias y que paga un poco como el portafolio de estas 10 inversiones. Eh, en Brota es como un 40-40-20, ¿ya? ya, Entonces hay como un 40% que se ha muerto, entonces de las 80 en total, más o menos diría unas 20 por ahí ya muertas oficiales. Hay un universo más grande al medio que son startups que como que crecieron dos, tres, cuatro veces y se quedaron ahí, ¿cachai? Eh, Tengo un poco como una hipótesis de por qué ocurre, feliz de comentarlo, y diría ya, que hay una parte importante, o sea, hay un 10%, 20% que le ha ido muy bien, entre ellas los exits y un par más que todavía no hemos salido, pero que han tenido un crecimiento tipo startup, ¿ya? Y hay un grupo grande que en realidad están como en un limbo, que es que proyectos que acabamos de financiar, que es difícil decir ya. cómo, cuál va a ser el futuro porque se acaban de financiar. Entonces, eso. Y respecto a ese espacio, como te decía yo, que se zombifican, Mm, te diría que la diferencia es que el founder gringo
tiene como su costo alternativo entre hacer una startup y emplearse es muy alta. Como que podría emplearse por, no sé, por $200.000 al año de sueldo. Entonces, o hace una startup para que valga un billón o no hace startup. Y entonces, Claro. el gringo como que parte esto, si no agarra vuelo, lo mata al tiro. En cambio, en Chile o en Latinoamérica incluso me atrevería a decir, si tú partís tu empresa y querís ser startup, ¿ya? Y ese es tu corazón inicial, y de repente agarráis vuelo y llegaste hasta por aquí y ya te podéis pagar un sueldo que te permite ir tranquilo, como que dejáis de correr la carrera de Perdí la startup. ambición, claro. Exacto. Entonces como que Mm, te, diríamos en chileno, te achancháis, como que decís, pucha, ¿para qué voy a seguir arriesgando por hacer crecer esta cuestión? Si ya construí algo que me permite pagarme un buen sueldo, estoy listo. El problema es claro. que si en ese camino invitaste a inversionistas, entonces un poco estáis pasando a llevar esas expectativas que el inversionista puso en ti porque no le vaya a multiplicar su inversión por 10, porque no va a tener un éxito, porque dejaste de ser atractivo para que te compren, ¿cachai? Claro. Ahora, igual por la naturaleza de al menos algunos de los proyectos que he visto en Brota, creo que no todos tampoco quizás apuntan a ser como startups, tipo valorizarse por 10 por 20 no lo sé. Por ejemplo, Mm, en verdad no conozco el caso, pero voy a tirar mala agua. sí, El de la cervecera, quizás. sí. Eh, que- Sí, voy a ser bien ¿Cachai? honesto. Yo diría que en los primeros 5 años nosotros también estábamos tratando de entender qué era una startup. Yo creo que Ya. imagínate, partimos hace 12 Mm, años. Cuando estaba, en esa época tienen que haber habido 10 fondos de Venture Capital. Corfo hablaba de startups y en realidad yo creo que nadie mucho en el ecosistema tenía claridad de qué era una startup y qué no. mm, Entonces, partimos siempre como, al principio hablábamos como de la ambición de crecer y qué sé yo, pero no entendíamos un poco como el driver de efectivamente hacer startup y esto que se habla como de crecer sostenidamente 10% mes contra mes y como mm, quizás entendemos hoy día una startup, ¿ya? Entonces sí, Guayacán, claro, hoy día en el contexto actual del Venture Capital es difícil justificar que es una startup, ¿cachai? sí. Pero al otro lado, hemos ido ajustando el ojo, hemos ido afinando un poco entre los requisitos, ver un poco esa escalabilidad y la atracción que demuestra un crecimiento acelerado, etcétera. Mm, Pero tampoco somos tan estrictos como el resto del ecosistema. Por ejemplo, nosotros no creemos que solo la tecnología te permita hacer startup. De nuevo, el mm, mayor caso de éxito de Brota Guayacán, es Wildfood, que vende claro. alimentos con funcionales, barritas de cereal, galletones, etcétera, y es el mayor caso de éxito desde el punto de vista de crecimiento. Fíjate que Mm, llegaron a Brota hace 6 años, vendían 3 millones de pesos mensuales, o sea, como $3.000, y hoy día venden $3 millones mensuales. mm, ¿Cachai? Y claro, no estoy hablando de una startup de base científica tecnológica, sino que una empresa que encontró una forma de armar un modelo de negocio que les permita acelerar, ¿cachai? Yo creo que mm. ese es un poco como nuestro paradigma, ¿eh? Si sentimos que esa startup, de nuevo, logra armar una ecuación para tener crecimiento acelerado independiente como del trasfondo de su innovación, ¿cachai? Claro. O sea, Eso. igual a lo que iba quizás es como, de repente hay un modelo en el que estos inversionistas pueden, no sé, pues si le está yendo bien a la empresa, llamémosle ya no startup, ¿Sí? eh, quizás se puede pagar dividendos y recuperar la inversión de alguna forma, o no lo sé, Sí. pero no sé si tienen como ese modelo tampoco. O sea, nosotros tratamos de que no se prometa reparto de Mm, dividendos, primero porque es poco probable que haya utilidad, sí, pero, claro. pero en segundo orden, en realidad porque queremos que esos founders tengan un poco el compromiso de crecimiento acelerado. Entonces, cosa que si Mm, hay utilidad se reinvierta para seguir creciendo, sí, ¿cachai? Eh, lo que hicimos hace 3 años, en parte para resolver esto y estos tiempos que son más largos que la industria del venture capital gringo, por ejemplo, es que creamos un mercado secundario. Entonces, mm, hoy día te permitimos invertir desde bajo monto en una startup, eh, y a través del mercado secundario tú podrías invertir hoy día y salir en 3 meses más si tú encontrás que o necesitáis la plata o alguien está dispuesto a comprártelo, no sé, pues 10% más caro y haber hecho 10% de rentabilidad en 3 meses puede ser una buena rentabilidad comparado con claro. con otra alternativa financiera. Entonces,
Es súper chévere porque el mercado secundario que partió en una modalidad súper arcaica y de hecho el inversionista que quería vender nos mandaba un mail y nosotros le mandábamos un mail a todo el resto de los inversionistas de esa startup y hacíamos a mano. Hoy día hay una plataforma que el año pasado hizo en promedio una compra-venta cada 2 días y medio, o sea, hicimos como 150 transacciones en el año y le dimos liquidez como a $250.000 más o menos en estos compras y ventas. ¿Cachai? Así que súper interesante porque sentimos que eso le ha permitido a más gente enfrentar este camino de inversionista, sabiendo que esa liquidez está más cerca que esperar 8 o 10 años pegado a la startup sin un Claro. poco como tener la posibilidad de salir antes, ¿cachai? Bacán. Sí, Oye, tengo unas dos preguntitas más. Sé que dale, estamos justo en la media hora que te había prometido, pero sí. em, estamos en un periodo como bien particular con todas las políticas actuales de Trump, independiente de qué lado político uno sea. Mm, Son polémicas igual. sí, Em, y hay harta incertidumbre y bueno, sobre todo, no sé, pues, el S&P ha estado sí, para arriba y para sube abajo. y baja, sí. Sí. ¿Cómo han visto que ha afectado un poco esto, o si es que han visto que ha afectado o no, a Brota o a las inversiones que están actualmente? Sí. A ver, vemos que le pega, ¿ah? Porque la gente un poco como que entra en un estado de incertidumbre completo. Entonces, chuta, ¿qué va a Mm, pasar? Se va a acabar el mundo, los chinos se van a pelear, se van a tener claro. misiles. No tenía un poco de idea qué hacer. Yo diría que le pega mucho más como a las grandes fortunas, ¿cachai? Que para mover un poco su máquina requieren de hacer grandes inversiones. Entonces, tipo una Mm, persona que tiene, no sé, $100 millones, no le mueve la aguja si la inversión es de menos de $1 millón. Entonces, para esa persona, echar a andar la máquina y en estos contextos de incertidumbre es difícil porque tiene que buscar dónde poder hacer, no sé, varias inversiones de tickets grandes. Para el inversista retail es un poco distinto. Tú o yo, si bien entendemos que hay un contexto de incertidumbre, tampoco es que podamos hacer muchas más vamos, cosas con nuestra plata, claro. ¿cachai? No es como que, claro, quizás tengo algo de plata en la bolsa, pero sé que tengo que aguantar porque son inversiones como en promedio de largo plazo, etcétera. Entonces, hemos visto que le pega menos, ¿ya? De hecho, te diría como el contexto, si sumáis contexto chileno más mundial después del COVID, hemos visto que el retail, el inversista retail, el de bajos montos, es súper resiliente y ha estado presente. ¿Ya? Hemos tenido que dejar de depender de quizás cheques que llegaban antes, tipo inversistas de $100.000, hay cada vez menos, ¿ya? Mm, Pero el retail ha estado súper presente y se ha ido agrandando. Solo para que cachí, a través de Brota han invertido 5.200 personas, un poquito más. El 70% de esos en los últimos 4 años. O sea, más de tres mm, mil personas en los últimos 4 años. Y ahí te das cuenta un poco que el retail viene un poco a salvar y a mantener activo esto, porque además tú y yo conectamos también emocionalmente con esas inversiones, y no solamente desde el punto de vista como financiero, sino que es como, oh, qué bacán sentirme parte de la construcción de estas empresas que resuelven problemas que yo siento, sufro o veo, ¿cachai? claro. Eh, así que eso, yo creo que al inversista retail le pega menos esta incertidumbre mundial, porque además siente que no tiene impacto como en su día a día, Mm, ¿cachai? Y un poco esta invitación a construir el futuro también como que les los permite motiva. como conectar con algo distinto, sí, bueno. Yo creo que Mm, nosotros siempre lo contamos, y ahí estará en los inversionistas creen o no, pero yo creo que el mundo startup es más resiliente a estos cambios porque el emprendedor tampoco se sienta a esperar a ver qué va a pasar con Trump, a menos que tenga como directo relación con esas tarifas y cosas así. El emprendedor le sigue poniendo nomás, pues el que se pone mm, más lento también es la gran empresa. Entonces en la bolsa uno ve cambios muy rápido, pero al revés, la startup que sabe sortear estos malos momentos puede encontrar una razón para crecer el caso de Pago Fácil, por ejemplo, que en la pandemia justo estaba ofreciendo una tecnología para que más personas se subieran rápido al carrito del e-commerce, pasó rápidamente a tener 3.000 clientes y fue adquirido al final de la pandemia por una fintech, ¿cachai? Entonces, claro. como que creo que las startups también, como activo, son más resilientes en la industria y al final se mezclan las dos cosas, pues, como inversionistas retail que quieren seguir haciendo cositas con su plata, con startups que les da lo mismo un poco el contexto, van a seguir tratando de sacar adelante, ¿cachai? Mm, buenísimo. Oye, y hablando también de eso, vi un post en LinkedIn que publicaste hace poquito, que tú mismo ¿Ya? decías que estabas un poco loco
que tenía ahí como 40 inversiones en distintas Sí. startups. No Eh, le cae muy fuerte para que no me escuche mi señora, que no ve mi LinkedIn. ahí ¿fueron todas a través de Brota o algo por el lado? ¿Cómo fue? Bueno, la mayoría honestamente a través de Brota tengo como una política personal de que siempre invierto el mínimo en todas las rondas. ¿Ya? Invierto el mínimo por dos razones, porque no tengo más plata y porque no quiero generar señales. Entonces, si yo en alguna invirtiera más y en otras menos, se podría entender desde afuera de que Fede le cree más a esta Sí, o menos a claro. esta, etcétera. O que tengo información, etcétera. Mm. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría a través de Brota y en parte porque de verdad confío en el proceso que hacemos, ¿cachai? Como en las cuatro etapas y en conocer a los founders, etcétera. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría, diría unas 35 de las 40. Y las otras 5 por fuera, amigos que me invitan como, oye, voy a hacer mi ronda Family and Friends, queréis poner un ticket. Eh, Así que yo diría que de mi capacidad de ahorro, al menos un tercio de mi plata como de ahorro está en startups y el resto debe estar entre Fintual y algún par de cosas más. Bueno, ¿y tienes alguna mecanismo para hacer seguimiento o te olvidaste? En realidad, como que Brota ayuda a las startups a que hagan reporting a los Mm, inversionistas. Eh, en general mantengo una buena comunicación con los founders, no solamente como founder de Brota, sino que trato de saber cómo los puedo ayudar y tratamos de incentivar harto esa cultura en los inversionistas, como más que te sientas en control de, oye, infórmame cómo va, es al revés, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Porque si a ti te va bien, a mí me va a ir bien. Y claro. dar vuelta un poco a esta visión como del socio controlador y ser un socio promotor, ¿cachai? Mm. Eh, y lo otro, trato de ser pasivo. O sea, si un founder viene y me dice, oye, a lo mejor para la startup es hacer tal cosa, yo siempre voy a votar que sí, en la medida que me dé cuenta que no están haciendo un disparate. Mm. ¿Ya? Entonces, pero entiendo que es un viaje donde es súper difícil predecir qué es lo que va a pasar, así que trato de ser bien como eso, como más positivo, como de bajarme a empujar cuando me necesitan y de ir arriba al auto, calladín bombín, echando porras, así como, vamos, vamos. Eso, Bacán. sí. Oye, lo último, para ir cerrando, siempre Mm. le pregunto a todas las personas que vienen si tienen alguna idea de negocio que Uh, encuentren que está chora, pero que no la van a hacer, obviamente, porque tú estás enfocado en Brota y mm. no te vas a poner a hacer otras cosas. Nada, así que, pero si alguien la toma, digamos, puede llegar a funcionar. Que la No sé si aproveche. tienen algo por ahí. Sí, sí, yo creo que hay algo que siempre me ha dolido desde este corazoncito crowdfunding, que es que no hay crowdfunding de donaciones en Mm, Chile, y diría con muy pocas probabilidades en Latinoamérica. ¿Ya? No sé si es por una cosa cultural, tengo por ahí quizá un par de ideas de por qué, así que si alguien quiere hacerlo, que me escriba y yo le podré contar mis supuestos. ¿Ya? Eh, pero creo que hay mucho por hacer ahí. ¿Ya? Creo que hay mm, muchas buenas instituciones, fundaciones, buena gente tratando de resolver buenas cosas a través de las instituciones sin fines de lucro. Eh, y por ahí, claro, veo que se toma un poco ese espacio, quizás TikTok. Entonces hay gente que busca personas y trata como de conectar esos desafíos con sus oyentes y genera esos canales, pero no le da una institucionalidad y una seriedad y qué sé yo, mm. y creo que podría ser interesante que alguien lo haga. En Brota creo que como que tenemos suficientes desafíos de Sí, seguir no, escalando esto, de apoyar a las startups, como para meternos en donaciones. Por eso mismo no nos hemos metido, por ejemplo, en inversión de cosas inmobiliarias, ni en deuda, ya. etcétera. Eh, pero por ahí en el crowd de donaciones es donde siento que diría cada cierto tiempo me tocan la puerta porque les interesa o algo y nadie ha encontrado un poco la fórmula para echarla a andar y creo que es algo que le falta a la industria en Latinoamérica. Mm. Bueno, Sí, bacán. sí, sí. Oye, muchas gracias por haber venido. Estuvo entretenida la conversa. Espero que haya pasado rápido. Así que eso, No, muy estamos, bueno. estamos hablando. De eso, gracias Ignacio a ti por la invitación y se necesitan más de estos espacios, así que felicidades a ti también por promover estas conversas. Bacán, gracias. Dale, que estés bien. Buen día. Chao, Chao. chao.